Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. El de hoy vamos a preparar un riquísimo arroz blanco que nos quedará entero, suelto, esponjoso y muy rico. Vamos a utilizar un diente de ajo pequeño, un cuarto de cebolla, una cucharadita de sal, una taza de arroz del tamaño que ustedes quieran y el doble de agua. Yo les recomiendo este tipo de arroz, es arroz Morelos, de la marca que ustedes quieran, hay muchísimas. Este arroz es mexicano y les queda muy bonito, aunque esta técnica te sirve para preparar cualquier tipo de arroz. Opcionalmente podemos usar verduras como calabaza, zanahoria, papa, chícharo y alguna hierba para darle sabor. Puede ser cilantro, epazote o perejil, la que ustedes gusten. Vamos a ponerle agua tibia a nuestro arroz y lo vamos a dejar reposar por unos 5 minutos nada más. Lo vamos a enjuagar y lo vamos a colar. Toda esta agua que quede yo lo utilizo para regar las plantas. Vamos a enjuagar nuevamente en agua limpia. Esto lo vamos a hacer 2 veces. Al final, así lo dejaremos en nuestro colador para que se caiga el exceso de agua. Aquí tenemos nuestras 2 tazas de agua. Vean, es de la misma medida. Esto puede ser sustituido perfectamente por caldo de pollo y les va a quedar muy rico. Vamos a poner en el vaso de nuestra licuadora la cebolla, el diente de ajo. Si está muy grande, pongan la mitad. Agregamos el agua y vamos a licuar todo esto muy bien. Ahora vamos a picar las verduras. Como comenté, todas estas son opcionales. Lo único que sí, hay que cortarlas en cuadritos pequeños para que se alcancen a cocer. Así haré con la calabaza, la papa, la zanahoria o la verdura que ustedes hayan decidido poner. Aquí utilizaré las 3 como ejemplo. Ahora sí, vámonos a cocinar. En una olla pondré una cucharada y media de aceite, del que sea de su gusto, con el que cocinen regularmente. Pondremos el arroz. Este lo voy haciendo a fuego alto y lo voy a estar moviendo constantemente. Esto nos va a tardar unos 5 o 10 minutos hasta que el arroz se vea suelto y se comience a dorar apenas. Para el blanco no queremos que dore. En cuanto vean que los primeros están dorando, este es el punto. Ahora sí vamos a poner todo lo demás. Lo que licuamos, la sal, las verduras, las hierbas. Aquí hay un dato importante, la sal será a su sazón. Si ustedes no consumen mucha sal, simplemente pongan media cucharadita. Yo en mi caso me gusta con un poquito más, así que voy a estar usando una cucharadita entera. Pero recuerden, todo es a su sazón. Y como tip, si son principiantes o se les bate el arroz, pongan unas gotas de limón. Esto nos ayudará a que el arroz quede suelto y más blanco. Vamos a poner a flama alta y dejaremos que comience a hervir. En cuanto comience a hervir, bajaremos a flama media y dejaremos por unos 5 minutos hasta que se comience a evaporar el agua. Moveremos así para acomodarlo. Vean cómo nos va quedando el arroz, ya tiene poca agua, prácticamente está al límite. Ahora sí taparemos y bajaremos a fuego mínimo, lo menos que se pueda en su lumbre, y lo vamos a dejar por unos 10 minutos. Esto va a hacer que nuestro arroz se termine de cocer al vapor. Ojo, es al fuego mínimo. Vean, nuestro arroz ya está seco. Dejaremos reposar otros 5 minutos mínimo con la lumbre ya apagada. Después del tiempo de reposo, lo vamos a abrir y lo vamos a despegar de esta manera con un tenedor. Aquí podemos quitar las hierbas, despegamos bien, sin batir de más, simplemente a que se afloje y volveremos a tapar hasta que lo vayamos a usar. Ahora sí lo destapamos, vean cómo nos queda el arroz, nos queda suelto, esponjado, entero, nada batido y de sabor, buenísimo. Una forma muy fácil de montar es poner un poquito de agua en una flanera o en alguna tacita. Pondremos arroz hasta el tope, empujamos y apretamos bien
Y vean, al momento de voltear qué fácil cae y es una elegante manera. Aunque siendo sinceros, a mí el arroz me gusta de la manera más rústica. Así, como si fuera una cucharada. O tomen capturas de pantalla en lo que lo pruebo y les cuento qué tal. Por acá te voy a estar dejando un riquísimo arroz verde, acá el arroz amarillo y acá el último video del canal. Ya sabes que para ver cualquiera de estos simplemente toca en la pantalla el que quieras ver y te va a llevar de inmediato. Así que yo me despido y nos vemos a la próxima. Chao.